¿Qué tal, chicos? Bueno, en este tercer video vamos a ver de la pregunta número 15 a la pregunta número 21 del área de Ingenierías y Ciencias Físico-Matemáticas. Vamos a comenzar con la pregunta número 15 y dice: el siguiente ejemplo, SO3 más H2O produce H2SO4, corresponde a una reacción de, y las opciones son de síntesis, metátesis, descomposición o sustitución simple. Entonces, a las reacciones químicas las podemos clasificar de tres formas principalmente. La única clasificación que vamos a ver es por su intercambio de partícula. Dentro de esta clasificación están las reacciones de síntesis, adición o combinación, cualquiera de los tres nombres. Están las reacciones de descomposición o análisis, las reacciones de sustitución simple y las reacciones de sustitución doble o metátesis. Entonces vamos a ver cada una de ellas para que puedan entender la pregunta. La primera reacción es la de síntesis, adición o combinación. Esta reacción tiene el siguiente modelo. A partir de dos reactivos podemos obtener un solo producto. Entonces esa es la clave para ubicarlo. A partir de dos obtenemos uno. Como ejemplo tenemos la reacción del magnesio metálico con el oxígeno molecular y esto nos produce el óxido de magnesio. Observen que a partir de dos reactivos obtenemos un solo producto. Ahora no se queden con la idea de que solo es la reacción entre elementos para obtener un compuesto. También la reacción puede ser entre compuestos para obtener un tercer compuesto. Por ejemplo, aquí tenemos la reacción entre el óxido de magnesio con el dióxido de carbono para obtener el carbonato de magnesio. Entonces a partir de 2 obtenemos 1. Y si observamos la reacción que nos dan en la pregunta, tenemos un compuesto con otro compuesto y como productos tenemos un tercer compuesto. A partir de 2 obtenemos 1, entonces esta reacción de aquí es una reacción de síntesis. Esa es la respuesta. Ahora vamos a ver a las otras tres reacciones para que les quede más claro. La reacción de descomposición o análisis tiene el siguiente modelo. Aquí a partir de un solo reactivo obtenemos dos productos, prácticamente lo estamos descomponiendo. Es lo contrario a la reacción de síntesis. Recuerden que en síntesis a partir de dos reactivos obteníamos un producto. Aquí es al revés. Entonces, como ejemplo tenemos la descomposición del óxido de mercurio y lo descomponemos en el mercurio metálico más el oxígeno molecular. Observen que a partir de un solo reactivo obtenemos dos productos. Ahora recuerden que no solo podemos descomponer a los compuestos en sus elementos, también a un compuesto lo podemos descomponer en otros dos compuestos. Por ejemplo, al carbonato de calcio lo vamos a descomponer en óxido de calcio más dióxido de carbono. A partir de un reactivo obtenemos dos productos. La reacción de sustitución simple tiene el siguiente modelo. Aquí prácticamente un elemento desplaza o sustituye a otro elemento de un compuesto. Por ejemplo, aquí el elemento A está desplazando al elemento B. Entonces A se queda con C, como lo vemos aquí en el producto, y este elemento B se queda solo. Entonces esta es muy sencilla identificarla porque en los reactivos un elemento está solo, pero en los productos ya está acompañado. Como ejemplo tenemos la reacción entre el ácido clorhídrico con el metal zinc. Recuerden que los ácidos pueden reaccionar con algunos metales, entonces en este caso el zinc desplaza al hidrógeno. Entonces el zinc se queda con el cloro, que es el producto que tenemos aquí, el cloruro de zinc, y aparte se obtiene el hidrógeno molecular. Aquí tenemos otro ejemplo en donde el cloro molecular reacciona con el bromuro de potasio y prácticamente el cloro desplaza al bromo y obtenemos el cloruro de potasio más el bromo molecular. Por último tenemos a la reacción de sustitución doble o metátesis. Entonces este es el modelo. Aquí prácticamente dos elementos se sustituyen. Por ejemplo, aquí el elemento A va a sustituir al elemento C. Entonces aquí en nuestros productos tenemos A con D. Entonces como C queda libre, por así decirlo, el elemento B se va con C. Entonces tenemos C con B.
Entonces esta es una sustitución doble o metátesis. Como ejemplo tenemos esta reacción entre el cloruro de bario, el cual reacciona con sulfato de sodio. Entonces observen que el bario desplaza al sodio. Entonces nos queda bario con sulfato. Entonces tenemos el sulfato de bario. Ahora, como el sodio quedó solo y el cloro también quedó solo, ambos se enlazan y tenemos al cloruro de sodio. Aquí tenemos otro ejemplo. Esta es una reacción de neutralización. Tenemos la reacción entre una base con un ácido, obtenemos la sal y aparte el agua. Entonces observen que una reacción de neutralización es una reacción de sustitución doble y podemos ver que en este caso el sodio desplaza al hidrógeno. Entonces prácticamente se enlaza sodio con cloro y tenemos el cloruro de sodio, y este hidrógeno que queda libre se va con el OH que también está libre y tenemos el agua. La pregunta 16 dice: determinar los valores de los coeficientes W, X, Y y Z respectivamente en la reacción de combustión del metano. Entonces prácticamente tenemos que hacer un balance. Entonces aquí tenemos la reacción, la vuelvo a poner porque aquí es donde la vamos a trabajar. Recuerden que para hacer el balance por tanteo, abajo de la flecha de reacción se pone una lista con los elementos presentes en la ecuación química. Entonces, ¿qué orden van a llevar esos elementos? Primero vamos a acomodar a los elementos metálicos, luego a los no metales, después al hidrógeno y siempre al último ponemos al oxígeno. Entonces, en esta ecuación, como se puede observar, no tenemos ningún metal, entonces nos saltamos al metal, pero sí tenemos elementos no metálicos, que en este caso es el carbono. Entonces ponemos al carbono, después ponemos al hidrógeno y al último ponemos al oxígeno. Ahora lo que debemos de hacer es, en primera, ver si no está balanceada. En pocas palabras, tenemos que contar la cantidad de átomos tanto en reactivos como en productos. Entonces vamos a comenzar con el carbono. En átomos de carbono en reactivos, pues nada más tenemos un 1, tenemos un átomo de carbono, y en productos también tenemos un átomo de carbono. Hidrógenos en reactivos tenemos 4 hidrógenos, que son estos de aquí, y en productos tenemos 2 hidrógenos, que son los de aquí. Oxígeno en reactivos, nada más tenemos a estos 2 oxígenos, y en productos tenemos 2 oxígenos de aquí más un oxígeno de aquí, en total tenemos 3 átomos de oxígeno. El carbono sí está balanceado, pero el hidrógeno no y el oxígeno tampoco. Entonces siempre tenemos que balancear de arriba hacia abajo. El carbono ya está, entonces vamos con el hidrógeno. ¿Qué le tenemos que hacer al hidrógeno para tener un 4 de este lado? Pues tenemos que multiplicarlo por 2. Entonces tenemos que multiplicar o poner un 2 aquí, ya que si lo multiplicamos es 2 por 2 átomos de hidrógeno, tenemos en total 4 átomos de hidrógeno. Entonces el 2 ya no lo tenemos y ahora tenemos 4. Pero recuerden que este coeficiente también modifica la cantidad de átomos en el oxígeno. En este caso tenemos 2 por un átomo de oxígeno. De esta fórmula tenemos 2 átomos de oxígeno, más otros 2 que tenemos aquí. En todos los productos en total tenemos 4 átomos de oxígeno. Entonces el hidrógeno ya quedó balanceado, pero ahora vemos que el oxígeno aún no está balanceado. Entonces también necesitamos un 4 de este lado, pero ahora del lado de los reactivos. Entonces es muy sencillo porque aquí le tenemos que poner un 2. Entonces 2 por 2 son 4. Entonces ya no tenemos 2 y ahora tenemos 4. Y como podemos observar ya está balanceado 1, 1, 4, 4 y 4, 4. Entonces W, que está con el metano, es el equivalente a estar aquí, y cuando no hay nada escrito recuerden que hay un 1, entonces W equivale a 1. El X está en el oxígeno, entonces X está aquí, entonces X es igual a 2, como lo vemos aquí. Y está en el dióxido de carbono y vemos que en el dióxido de carbono no hay nada, entonces es un 1, Y es igual a 1. Y Z está en el agua y vemos que en el agua tenemos un 2, entonces Z es igual a 2. Entonces es 1, 2, 1, 2 y la respuesta es el inciso B, 1, 2, 1, 2. La pregunta 17 dice: el
se obtiene en la refinación del petróleo como uno de los productos secundarios que se emplean en la producción de plásticos y fibras sintéticas. Entonces, para poder entender la pregunta vamos a ver un poco de teoría. Entonces aquí dice: la petroquímica es una industria la cual elabora materias primas derivadas del petróleo y del gas natural para las diversas industrias, como por ejemplo la industria textil, la automotriz, la industria electrónica, la de construcción, la industria de los plásticos, la de los alimentos, la industria farmacéutica, la química, entre otras. Entonces, recuerden que el petróleo es una mezcla de hidrocarburos. Entonces, los hidrocarburos del petróleo crudo, que es tal cual como sale del yacimiento, los podemos clasificar de la siguiente manera. Los podemos clasificar como parafínicos, que aquí se encuentra el metano, el etano, el propano y el butano. Estos 4 de aquí son gases naturales. El más abundante es el metano. También a estos hidrocarburos los podemos clasificar como nafténicos, en el cual se encuentra el ciclopentano y el ciclohexano. Y están los aromáticos, como por ejemplo el benceno, el tolueno, el xileno y los poliaromáticos. Todo esto se obtienen ya después de la destilación del petróleo. Ahora, estos que están de color rojo son los que nos interesan a nosotros. Entonces, a los parafínicos, nafténicos y aromáticos, a todos estos de aquí, los conocemos como petroquímicos base. Quiere decir que a partir de ellos vamos a obtener productos secundarios, y a partir de esos productos secundarios ya vamos a poder obtener materia prima para estas industrias que vimos aquí arriba. Entonces, en esta tabla tenemos a los derivados del etano. El petroquímico básico es el etano, que es el gas natural, es el que se obtiene tal cual de la naturaleza. Si a esto lo tratamos, podemos obtener un producto secundario que es, se le llama petroquímico secundario, que se llama etileno o eteno. Del etileno o eteno podemos obtener varios derivados, entre ellos está el polietileno de alta y baja densidad. También se puede obtener el dicloroetano, el estireno, el óxido de etileno, el acetaldehído. Ahora, si nosotros del etileno obtenemos dicloroetano, del dicloroetano podemos obtener el PVC, del estireno podemos obtener el poliestireno, de los óxidos de etileno podemos obtener a los glicoles. Y esto ya es nuestra materia prima, por así decirlo, es lo que se lleva a las fábricas, a la industria, y de la manufactura podemos obtener bolsas, empaques, envases, juguetes, cubetas, cajas, tuberías, mangueras, tapas, cables, aislantes, botes, platos, llantas. Estos son algunos ejemplos, en realidad es muy extenso. Entonces, si volvemos a la pregunta, dice: él se obtiene de la refinación del petróleo como uno de los productos secundarios que se emplean en la producción de plásticos. Observen que la mayoría que tenemos aquí es plástico y fibras sintéticas. Entonces aquí la respuesta correcta es el eteno. Recuerden que el eteno o etileno es el mismo. Se obtiene todo esto y de todo esto obtenemos todos estos productos. Y observen que el etileno es el producto secundario. Es un petroquímico secundario. La siguiente pregunta dice: ordenar los anhídridos de forma descendente de acuerdo con el número de oxidación del no metal. Entonces, recuerden que un no metal con oxígeno nos produce un anhídrido o un óxido ácido. Cualquiera de los dos nombres. Entonces, vamos a ver dos ejemplos para que les quede claro. Recuerden que tenemos aquí la fórmula química. Tenemos 2 átomos de cloro y aquí cuando no hay nada escrito es un átomo de oxígeno. Entonces, recuerden que para asignar los estados de oxidación de compuestos de 2 elementos, únicamente vamos a cruzar los átomos. Por ejemplo, este 1 que no se escribe lo cruzamos hacia el cloro y este 2 lo cruzamos hacia el lado del oxígeno. Recuerden que a la derecha siempre van signos negativos y a la izquierda siempre van signos positivos. Entonces nos queda de esta manera: 1 más, este 1 vino de aquí,
y 2 menos, este 2 vino de aquí, de cruzarlos. Entonces ya tenemos el estado de oxidación del cloro en este compuesto, que es 1 más. Y si seguimos la lógica aquí es lo mismo. Este 3 lo cruzamos hacia la izquierda con signo positivo y este 2 lo cruzamos a la derecha con signo negativo. Entonces nos queda de esta manera. Entonces así podemos sacar muy fácilmente los estados de oxidación. Ahora, ¿cómo lo vamos a ver? Pues recuerden que este número subíndice que tiene el oxígeno es prácticamente el estado de oxidación del cloro. Entonces el cloro aquí tiene un estado de oxidación de 1 más, el cloro aquí tiene un estado de oxidación de 3 más, aquí el cloro tiene un estado de oxidación de 7 más, porque este 7 se cruzó para acá, y este cloro tiene un estado de oxidación de 5, porque este 5 se cruza para acá. Entonces, para ordenarlos de forma descendente, nada más nos vamos a guiar por la cantidad de oxígeno. Entonces, descendente es del mayor al menor. El mayor es el que tiene 7 oxígenos, porque este cloro trabajaría con 7 más. Entonces, el número 3 es el primero. Podemos descartar el inciso A y el inciso D. Ahora, después del 7, ¿quién sigue? Después del 7 sigue el 5, que es el número 4. Entonces es 3 y 4, por lo tanto la respuesta es el inciso C. Después de 5 sigue el 3, que es el número 2, como lo vemos aquí. Y por último está el número 1. La pregunta 19 dice: el término hibridación implica la mezcla de orbitales atómicos, tal y tal, del mismo nivel energético y estado basal, para formar orbitales que manifiesten mayor reactividad química. Recuerden que los orbitales atómicos son estas figuras que tenemos aquí y es la zona más probable donde se encuentra el electrón. Recuerden que tenemos a los orbitales S que tienen una sola orientación, solo hay una figura, y que los orbitales P tienen 3 orientaciones. Una orientación es sobre el eje X, otra orientación es en el eje Y y otra orientación es en el eje Z. Entonces recordar que orbitales P tienen 3 orientaciones. Recuerden que los orbitales D tienen 5 orientaciones, por eso tenemos 5 figuras distintas, y los orbitales F tienen 7 orientaciones distintas. Para entender bien esta pregunta, aquí les puse un fragmento de la pregunta y dice: mezcla de orbitales atómicos del mismo nivel energético y estado basal. Entonces aquí tenemos un ejemplo con el átomo de carbono. Recuerden que el átomo de carbono tiene un número atómico de 6, quiere decir que tiene 6 electrones. Estos 6 electrones están distribuidos en esta configuración electrónica. Aquí son 2, 4 y 6. Ahora recuerden que lo que está de color rojo es el nivel energético más alto o la capa de valencia, así lo habíamos analizado. Entonces lo que voy a hacer es que a esta capa de valencia la voy a poner pero en líneas. Por ejemplo, al nivel 2s es esto que tenemos aquí, aquí dice 2s, y observen que en el 2s tenemos 2 electrones, que son estas 2 flechas. Como es un orbital s, recuerden que la forma es de esfera. Ahora recuerden que el orbital P tiene 3 orientaciones distintas, por eso tenemos 3 líneas distintas. Esta orientación de aquí es en el eje X, es el 2px. Esta orientación que tenemos aquí es en el eje Y y esta orientación es en el eje Z. Entonces observen que en el nivel 2p tenemos 2 electrones que son estas 2 flechas. La configuración electrónica que tenemos aquí es la configuración electrónica más estable del átomo de carbono y se le conoce como estado basal. Entonces este es el estado basal, es el estado más estable para el átomo de carbono. Entonces lean lo que dice aquí arriba: mezcla de orbitales atómicos. Vamos a mezclar estos 4 orbitales atómicos del mismo nivel energético. Observen que estos 4 orbitales pertenecen al mismo nivel: 2s, 2px, 2py, 2pz. Los 4 son del nivel 2. Y estado basal, como les comenté, este es el estado basal del átomo de carbono. Ahora lo que vamos a hacer es que uno de los electrones del orbital 2s del carbono es promovido al orbital 2p vacío. Quiere decir que a este electrón que tiene un spin negativo lo vamos a pasar a este orbital 2pz que está vacío. A eso se le conoce como promoción electrónica. Entonces la configuración electrónica ahora nos queda de esta manera. Y observen que ya no dice 2s, 2px, 2py, 2pz.
Ahora dice sp3, sp3, sp3. Entonces, lo que tenemos aquí es una configuración en estado excitado y prácticamente lo que ocurre es la combinación de orbitales atómicos. A esta combinación de orbitales atómicos se le conoce como hibridación. Entonces vamos a obtener 4 orbitales sp3 y ya son híbridos. Si a estos 4 orbitales sp3 los ponemos en una sola figura, tenemos una geometría de tetraedro. Entonces, retomando la pregunta, el término hibridación implica la mezcla de orbitales atómicos, ya vimos que son orbitales s y orbitales p, del mismo nivel energético, en este caso era el segundo nivel, y estado basal, para formar orbitales que manifiesten mayor reactividad química. Entonces recuerden que lo único que pasó es que estos 4 orbitales se combinaron, o sea, se hibridaron, y obtuvimos 4 orbitales sp3 que nos dan una geometría tetraédrica. Entonces la respuesta correcta es el inciso A. La siguiente pregunta dice, los se forman cuando se combinan el hidrógeno con metales muy electropositivos. Entonces tenemos hidruros, hidrácidos, anhídridos y óxidos metálicos. Vamos a ver la estructura de cada uno de ellos. Por ejemplo, con los hidruros, si nosotros tenemos un elemento metálico y lo unimos con un hidrógeno que tiene carga negativa, eso es un hidruro metálico. Por ejemplo, si tenemos un hidrógeno con carga positiva y lo unimos con un elemento no metálico, eso es un hidrácido. Si tenemos un no metal al cual lo unimos con un oxígeno, eso es un anhídrido o un óxido ácido. Y por último, si tenemos a un metal y lo unimos con un oxígeno, eso es un óxido metálico u óxido básico. Entonces aquí nos dice que se combina un hidrógeno con metales. El único que tiene hidrógeno con metal, ¿quién es? Pues son los hidruros, hidrógeno con metal. Entonces aquí la respuesta correcta es hidruros. Por último, en la pregunta 21 dice, las ecuaciones químicas nos dan información de las propiedades físicas y químicas de los compuestos que intervienen en ellas por medio de signos auxiliares. ¿Qué representan los signos? Y es una flecha hacia arriba y un triángulo, un delta, respectivamente. Entonces, en esta tabla podemos observar los símbolos que se pueden usar en una ecuación química. Recuerden que la S significa que es un sólido, o bueno, que está en estado sólido. La L es que está en estado líquido. La G es el estado gaseoso. AC es en estado acuoso, quiere decir que ya está en agua. Una flecha hacia arriba significa que se está liberando un producto gaseoso. Una flecha hacia abajo es la precipitación de un producto, o sea, se obtuvo un sólido. Recuerden que la flecha apuntando a la derecha es una reacción irreversible y una doble flecha es una reacción reversible. El triángulo significa que se administra calor y lambda nu es de administrar luz, la longitud de onda. Entonces, nosotros tenemos una flecha hacia arriba y un triangulito y dice que es respectivamente. Pues la flecha hacia arriba es que un gas se desprende y el triángulo es que se requiere calor. Entonces la respuesta es el inciso D. Bueno chicos, aquí terminan estas preguntas. El siguiente video será de la pregunta 22 a la pregunta 28 de área de las ingenierías y ciencias físico-matemáticas.